Estudiantes del Instituto Técnico Industrial INTI provocaron este miércoles fuertes desórdenes al interior del centro de estudios en el marco de una protesta por la supuesta remoción del actual director de la institución, Óscar Melara. Durante toda la mañana, los estudiantes obligaron a los maestros a la suspensión de las actividades académicas y amenazaron en extender la medida. Y el subdirector acosa a nosotros, abusa de su poder. Algunos estudiantes que lanzaron consignas, insultos, gritos y piedras hicieron alarde de las conocidas señas que son propias de los integrantes de las pandillas, que tiene influencia en algunos centros educativos públicos. Los estudiantes alegaron que los maestros del plantel intentan destituir al director actual y colocar en su lugar al subdirector Salvador Jacobo, a quien responsabilizan de abusos en la disciplina. Estamos hablando de más de 700 alumnos protestando. Es que hay alguna razón. Representantes del Ministerio de Educación debieron acudir al instituto para conocer directamente la problemática y tomar una decisión. Ahorita se están poniendo unas reglas en el Ministerio de Educación, por ejemplo, con los niños. Y hay gente que dice, presidente, pero lo del corte de pelo, a veces anda con gorra. Sí, pero tengo 44 años, hijo. Cuando usted esté grande, deje ese pelo como quiera. Pero en la escuela hay disciplina. Cuando yo iba a la escuela, y ustedes también, habían reglas en la escuela, ¿o no? Y ahora dicen, no, pero es que no tenemos dinero. ¿Y antes que todos eran ricos o qué? Había reglas en la escuela. Así fuera pobre, rico, clase media, había reglas en la escuela. Reglas de urbanidad, de civismo. Y a mí me obligaban a rasurarme. Y cuando llegaba con 3 pelitos, me daban una rasuradora y me la cobraban. Y tenía que ir al baño a rasurarme los 3 pelitos. Ya luego salí, me dejé mi barba, ¿verdad? Pero ya uno hace lo que uno quiera cuando uno ya tiene la edad para tomar decisiones. Pero cuando uno está pequeño se debe de inculcar la disciplina. No, presidente, esas son ideas viejas, eso es de antes, ahora es más moderno todo. ¿Y a qué nos llevó la modernidad? Ahí están los videos de los 90, los videos de los años 2000, donde los jóvenes ya están haciendo lo que quieren. Bajo amenaza en El Salvador, según el gobierno de ese país, los pandilleros han asesinado a decenas de estudiantes y extorsionado a miles de maestros. El problema es tan grave que un congresista pensó en proponer la creación de escuelas únicamente para pandilleros, como nos dice Salvador Castellanos. Los centros educativos públicos de El Salvador sufren el asedio de las pandillas. En lo que va del año, no menos de 50 estudiantes han sido asesinados, en muchos casos por residir en un sector dominado por una pandilla distinta a la que controla la escuela. Más de 1.200 maestros han pedido traslado de sus centros de estudio debido a las amenazas y las extorsiones de estos grupos. Para algunos sectores, la solución es abrir escuelas especiales para jóvenes pandilleros. Que se conviertan en centros de readaptación preventivos para que los jóvenes puedan tener una alternativa y no solamente ingresar a las pandillas. Lo que para este legislador es una buena medida de prevención y rehabilitación, para otros no tiene sentido. Su principal temor es que la experiencia se asemeje a lo que sucedió en las prisiones, donde la segregación de pandilleros las convirtió en cuarteles y centros de mando de estos grupos. Porque les estaríamos dando escuelas donde ellos tendrían prácticamente el control de todo. Y eso significaría que van a controlar hasta la currícula y hasta los exámenes, y entonces va a ser una escuela que en realidad no va a funcionar. En la calle, la idea de abrir escuelas para pandilleros tampoco tiene muchos adeptos. Yo he dejado mi casa con todas mis cosas y, como dice la razón, sálvese quien pueda. Como este hombre, cuyos 3 hijos fueron asesinados por las pandillas y luego él fue obligado a huir de su hogar, muchos preferirían ver a los pandilleros en una prisión y no en un salón de clases. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión. ¿Y qué pasó? Los reclutaron las pandillas. Yo me imagino que ha de ser un dolor horrible como madre tener un hijo en la cárcel. Ha de ser un dolor horrible. Y más horrible ha de ser tener un hijo muerto o desaparecido. Y los 3 casos provienen de la misma consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia?
no haberles aplicado disciplina cuando estaban niños. Si se le hubiera aplicado disciplina cuando estaban niños, no solo de parte de los padres, que son los principales, sino también del Estado, en el caso de las escuelas públicas, no tuviéramos adultos en la cárcel, o fuera un pequeño número, no tuviéramos cientos de miles de muertos y desaparecidos por las 2 guerras que tuvimos en nuestro país. Porque ahí andan los de la oposición diciendo, no, que es malo lo que están haciendo, están militarizando a los niños. Y ahí están las fotografías donde ellos están militarizando a los niños de verdad, con fusiles. Pero nosotros somos los que estamos militarizando a los niños porque decimos que se porten bien. Esa es militarización. Darles un fusil y que vayan a matar a los 8 años, eso no es militarización, eso es desarrollo. Ya probamos nosotros esa receta y no funcionó. Ahora arreglamos el tema de la seguridad, sí, pero en cualquier momento va a regresar. No sé si ustedes vieron las imágenes de la pandilla que se estaba formando ya en las escuelas, la Mara, ¿cómo se llama? La Raza. Ya se estaba formando en los institutos de nuestro país, la Mara, la Raza, como en los 90s. Algunos de ustedes se acordarán lo que pasó en los 90s. Empezaron a venir los pandilleros deportados por Bill Clinton y no avisaron al país, o aquí no quisieron hacer nada, no sé, yo estaba pequeño en ese tiempo, pero empezaron a deportar los pandilleros empezaron a venir a El Salvador, a las comunidades, a las colonias, y impresionaban a los niños, hablaban inglés, traían ropa de moda, tatuajes, y entonces los niños empezaron a ser reclutados por estas pandillas. En ese tiempo casi no causaban muertes. Yo recuerdo que cuando empezaban las pandillas, justamente a la par, como que si diseñaran el daño que nos cae, pusieron la ley del menor infractor. ¿Se acordarán los mayores de 35? Como justo cuando empezaron a venir los pandilleros de Estados Unidos, pusieron la ley del menor infractor. Pues no los pueden tocar. Pero no se preocupen, decían, solo son crímenes pequeños. Ahí andan asaltando y cosas así pequeñas, pero no matan, no violan. Yo recuerdo que pedían bastante, una cora, cuando ya dolarizado, ya después del 2001. Y la gente se empezó a decir, hay que darles la cora, porque si no le dan la cora, le pueden hacer algo después. Y la gente empezó a tener miedo, pero todavía no era el fenómeno más grande. Habían fenómenos más grandes. Incluso ustedes que han trabajado por décadas aquí en el mercado saben que incluso se decía, las maras no entran al centro porque las mafias los mantienen afuera. Y así era. Las maras eran pequeñas, débiles. Pero nadie las combatió. Dejaron que solo son muchachos. Dejaron que se creciera hasta que nos tenían arrodillados a todos. No un país peligroso, no un país inseguro, sino el país más inseguro del mundo. Presidente, ¿qué aburre usted con eso? Hay una frase que dice que el que no recuerda su historia estaba condenado a repetirla. Nosotros tenemos que saber cuál fue el problema para no permitir que se repita y no tener que encarcelar a otros 80,000 salvadoreños dentro de 10 años. Si ya arreglamos el problema que tuvimos, por la gracia de Dios, la oportunidad de arreglar, creo que lo menos que podemos hacer es sembrar las semillas para que no vuelva a pasar. Y si alguien no está de acuerdo con lo que estamos haciendo en las escuelas, yo le pregunto a esa persona, ¿qué daño cree que le vamos a hacer a los niños? Póngale que no es la mejor decisión, hay ideas mejores. ¿Qué daño será que les vamos a hacer con esas medidas? Con que lleguen ordenados, con que digan por favor, con que digan gracias, con que digan buenos días. ¿Será que les haremos un daño con eso? No. Y si su hijo le dice, mamá, pero yo no quiero, ponga disciplina en su casa para no sufrir en el futuro. A veces, yo tengo hijas, a veces cuesta aplicar disciplina, porque uno quiere tanto de sus hijos que no los quiere ni regañar. Pero si uno los quiere de verdad, tiene que aplicar disciplina, porque si no, ellos son los que más van a sufrir y después ustedes. Pero eso, el orden en las escuelas, el orden
en las calles, el orden en los mercados. Es el nuevo país que tenemos que tener, el país que nos merecemos los salvadoreños. Que vayamos a una playa y que no esté llena de basura. ¿Quién bota la basura? Vienen de otro país a botar la basura. Pasa un helicóptero tirando basura. Nosotros tiramos la basura. Podemos vivir en un país limpio, es una decisión nuestra. ¿Por qué no la vamos a tomar? ¿Quién no quiere vivir en un país limpio? ¿Quién no quiere vivir en un país ordenado? ¿Quién no quiere vivir en un país bonito? ¿Quién no quiere vivir en un país agradable? ¿Quién no quiere tener mercados así? Tal vez los que se benefician del desorden, del crimen, de la usura. Pues claro. Si yo vivo de la extorsión, no me va a gustar que la quiten. Pero el 99% de los salvadoreños somos gente honrada y no vivimos de la extorsión. Así que está bien que la quiten. Las escuelas públicas de El Salvador aplican medidas estrictas de disciplina impulsadas por la ministra de Educación, Carla Trigueros, que incluyen uniforme limpio, cabello adecuado y saludo respetuoso, y que maestros y directores de escuelas tendrán que empezar a supervisar. De no hacerlo, de acuerdo con el memorándum, será considerado una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes. Vicky de Alvarado, directora del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen, dijo en declaraciones a EFE que en la institución que dirige se cuenta con medidas disciplinarias permanentes y catalogó de muy buenas las disposiciones de la ministra. Medidas disciplinarias siempre las estamos llevando a cabo a través de los docentes en el aula que hacen un excelente trabajo, a través de los coordinadores, los subdirectores, mi persona. Siempre andamos acatando las medidas disciplinarias tanto del Ministerio de Educación como las medidas disciplinarias institucionales. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.